Elsa, cuando quiera. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda charla del ciclo de INIBI 2020 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompañan Gustavo Simón, Gabriela Acuña, Rosa Domínguez, que son quienes expondrán. El equipo está integrado además por María Damus y Silvina Piccioni. Ellos se referirán a acciones bibliotecológicas contra la desigualdad en el marco del proyecto de investigación Desigualdad y nuevos debates en torno a las mediciones, la desigualdad en la provincia de Misiones. Sin más, entonces, le cedemos las palabras a Gustavo, Gabriela, Rosa. Adelante y nos vemos luego. Bueno, muchas gracias, Elsa, por esta presentación y también por la invitación a todo el INIBI. Y bueno, buenas tardes a todos. Nosotros estamos desde Misiones, bastante lejos, pero gracias a esta posibilidad que nos da el Zoom, estamos muy cerca. Bueno, como bien dijo Elsa, nosotros vamos a tratar en esta charla que la denominamos acciones bibliotecológicas contra la desigualdad, y lo primero que tenemos que hacer es un acto derridiano, digamos, ¿no? De construir un poquito ese título, porque detrás de algo que parece tan general y tan ampuloso de alguna manera, en realidad se esconde un pequeño trabajo de campo. Estas acciones bibliotecológicas contra la desigualdad fue una área temática dentro de este proyecto marco, y que fue un área que fue pensada para un año, y que por la pandemia en realidad duró 2, pero que 2 años en pandemia quizás ha sido uno menos en un trabajo, o menos que uno en condiciones de no pandemia, digamos, con respecto al trabajo de campo. Entonces, cuando lo pensamos, siempre que lo pensamos ya hace bastante tiempo, porque como todo trabajo con casos tiene un caso cero, esto, que es la biblioteca de Puerto Azara. Hace muchos años yo estaba trabajando con la directora del proyecto de desigualdad, que se llama Beatriz Curtino, no es de la bibliotecología, pero es alguien, un referente de la Facultad de Humanidades de la UNAM, ya que se encargaba de las partes metodológicas, de las metodologías Quanti y Quali, de la facultad, que son comunes a todas las licenciaturas. Digo se encargaba porque en 2021 Beatriz se jubiló, y ahora, bueno, ya están otros docentes a cargo, pero trabajábamos en otro proyecto hace bastantes años que se llamaba La pobreza en Misiones entre las estadísticas y la casuística. El marido de Beatriz es integrante de un movimiento ecologista muy importante en Misiones, se llama Por los Ríos Libres, no a las represas, y teníamos noticias por intermedio del marido de Beatriz, además participábamos, de la lucha que estaba llevando a cabo la gente de Puerto Azara contra la construcción de las represas de Garabí y de Panambí. Proyecto que al final cae, y cuando el pueblo, que es un pequeño pueblo rural de gente muy, muy, muy humilde, logra, o a modo de festejo por esta permanencia en el lugar, deciden, de entre todas las posibles organizaciones sociales o instituciones, fundar una biblioteca. Entonces me dice Beatriz, esto tienen que investigarlo, por diferentes motivos, ya sea por incompatibilidad, porque, bueno, en mi caso me tocó tomar la dirección del departamento y no tenía tantos tiempos libres, no pudimos hacerlo inmediatamente, y con el tiempo logramos que en 2019 haya un pequeño lugarcito para armar
una aproximación a esto que tanto nos venía llamando la atención, de por qué indagar, por qué una comunidad que venía de una lucha popular tan importante y tan interesante, decidió fundar una biblioteca, o crear una biblioteca. Entonces pensamos, en 2019 empezamos las charlas con Beatriz, armamos un trabajo de campo, por supuesto con un estudio de casos muy acotados, eran 4 bibliotecas, y venía todo maravillosamente. Íbamos a empezar el trabajo de campo en abril de 2020, el proyectito iba a durar un año, y lo que habíamos pensado nos daba para hacerlo, y bueno, en abril de 2020 no pudimos hacer el trabajo de campo por las razones que creo que son más que evidentes, ¿no? Igual pudimos seguir adelante, hicimos y concertamos las entrevistas vía Zoom, tuvimos que nada más de las 4 bibliotecas dejar a una porque fue imposible contactarla, una que está muy cerca de Posadas, también en otra zona rural, pero que es un lugar que no tiene conectividad, así que ya las entrevistas por cualquier plataforma eran imposibles. Incluso con Puerto Azara las entrevistas se hicieron ya a fines de 2021 de manera presencial. Así que un poquito esto fue lo que nos motivó a trabajar con estas bibliotecas. Voy a compartir, si me permiten, un Power que preparamos para ir desarrollando. Entonces acá está la presentación del equipo, me dirás Graciela si se ve bien, creo que sí, ahí está. Y los objetivos que teníamos con estas bibliotecas, que eran 4 y que al final fueron 3, era uno de ellos analizar cuáles eran los aportes que daban en cuanto a la igualdad. Lo pensamos siempre desde el proyecto de desigualdad, y buscamos casos que se relacionaran con Puerto Azara. Primero otro caso general, que es esta biblioteca de profundidad, que fue la que no relevamos, y después dentro de Posadas, en barrios alejados y marginales. Ahora vamos a ver con el marco teórico por qué lo fuimos pensando de esa manera, y por qué denominamos a estas zonas populares, porque tienen que ver también con la territorialidad que hace a cuestiones de desigualdad, ¿no? Bueno, entonces un poquito era eso, ver cuál era la génesis, cuáles eran los motivos por los cuales las comunidades habían decidido crear estas bibliotecas, y describir también, además de la historia, ver cómo estas pequeñas bibliotecas, que al momento de hacer el relevamiento, una sola era popular de las 3, y hoy ya son 2, y la tercera está a punto de serlo, o sea, reconocidas por CONAVIP, y cómo, a partir de esos aportes de la desigualdad, podían también cómo llevarnos a revisar el concepto de biblioteca en sí. Para eso montamos un aparato metodológico, y en un primer momento te cuento que aprovechamos, porque la pandemia nos paralizó y además no sabemos hasta cuándo iba, entonces el trabajo de campo no se inició en abril, pero sí ya en mayo. Aprovechamos que teníamos como directora la metodóloga de la facultad, e hizo un taller de capacitación en metodologías cualitativas al equipo, cosa que nos vino muy bien para trabajar en este contexto. Bueno, con respecto al marco teórico, para nosotros fue un encuentro muy interesante, cuando estábamos ya indagando para abrir el área temática, encontrarnos con la tesis doctoral de Natalia Duque Cardona, ¿no? Estamos hablando de la incidencia de las bibliotecas en las desigualdades sociales, aportes epistemológicos a una bibliotecología y ciencia de la información latinoamericana, que es de 2019. Por varias razones. Primero porque había una afinidad temática, pero lo que más nos ha llamado la atención es desde dónde parte epistémicamente, que es las epistemologías del sur. Y eso se relacionaba con nuestro caso cero, porque una de las cosas que propone la epistemología del sur es tomar los conflictos sociales, y la biblioteca de Puerto Azara nacía de ese conflicto. Entonces, si bien Duque Cardona más que nada trabaja de los 3 postulados, los 3 generadores de desigualdades que da Boaventura Sousa Santos, más que nada con el colonialismo y con el decolonialismo, con mucha presencia de Quijano, ¿no?
también nosotros podemos observar, ahora ya tenemos el trabajo de campo hecho, ya que fue cerrada la área temática, los otros dos como también aparecen. En el caso del el capitalismo, la lucha de Puerto Azara fue una lucha anticapitalista en algún sentido, y también lo que tendrá que ver con el patriarcado, ya que en varias de las entrevistas se puede ver el rol importante. ¿Perdón? Bueno, el rol importante de las mujeres dentro de estas bibliotecas que hemos tomado. Con respecto a Duque Cardona, me gustaría referir un poquito, cuando está terminando la tesis, sobre la desigualdad y las bibliotecas en América Latina, Navia Ayala, como ella lo menciona, siguiendo las teorías decoloniales obviamente, y permitirme leer un fragmentito que es muy lindo de esta tesis. La desigualdad social como fenómeno vivo y palpitante, además característico de América Latina y el Caribe, ha puesto en alerta a los diversos organismos y dispositivos sociales que se supone pueden tener incidencia en la disminución de la misma. De modo particular, la biblioteca como dispositivo cultural, si bien ha hecho un trabajo importante a partir de su construcción como organización social, necesariamente no ha realizado un ejercicio de cuestionamiento consciente al respecto, pues ello necesariamente le implica dejar de lado la neutralidad y asumir una postura política al respecto. Empero, aún bajo esta forma de ser y existir, es indiscutible plantear que la biblioteca ha asumido un conjunto de valores y creencias de la modernidad que por supuesto están en procura de unas condiciones mínimas de igualdad y de equidad. Y bueno, de eso se trata un poco, de ver cómo estas comunidades buscan mejorar sus condiciones, la de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de todos dentro de cada uno de ellos. Con respecto a algunas concepciones de desigualdad que tomamos acá, son varias y variadas, hay de todo. Decíamos que un poquito esto de tomar zonas populares, o hablar de zonas populares para los barrios alejados de la ciudad de Posadas, que en este caso serían de dos bibliotecas, Sur Argentino y 2 de Abril, que toman el nombre de los barrios, y son barrios que están más o menos a unos entre 10 y 12 kilómetros del centro, y con contextos que, bueno, ahora están un poquito mejorados, pero que al momento de nacer eran bastante complejos. Filgueira es uno de los que habla precisamente de lo demográfico y lo territorial, en su libro El desarrollo maniatado en América Latina, estados superficiales y desigualdades profundas, y hace esta contrastación entre lo rural y lo urbano, y también algunas coincidencias que hay. Es decir, tanto en las zonas semirurales hay algunos problemas de acceso y de generación de desigualdades, como también en las áreas urbanas que están lejos de la relación de centro y periferia. Y por supuesto, el artículo de Bernardo Klicksberg, que es un referente en Argentina sobre estudio de desigualdad, Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad, un artículo que ya tiene sus años, que fue publicado en Página 12, donde una de las cuestiones que toma Klicksberg como gran generador de desigualdad es el acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra tiene mucho que ver con la génesis de las comunidades que después sustentan estas bibliotecas, porque los barrios que están alejados del centro fueron barrios donde vino la gente del interior, en gran medida, uno de los referentes de esta biblioteca desde el interior, y que no tenían dinero para comprarse la mejor tierra cerca del centro, y fueron poblando estos barrios que en un principio fueron muy marginales, y que después, bueno, el progreso los fue avanzando en una ciudad como Posadas, que además crece bastante demográficamente, y que tiene permanentes cambios, ¿no? No solamente per se, sino también por otras cuestiones. La representatividad produjo muchas modificaciones en el entorno. Y también el acceso a las tierras rurales. En el caso de Puerto Azara todavía puede ser una zona de familias muy humildes, porque iba a ser una zona aseranegada. En realidad también en Misiones se observa, como en otros lugares del país y de toda Latinoamérica, cómo cada vez hay zonas rurales que son más difíciles de acceder, de aquella vieja utopía que pobló nuestros estados nacionales. Mi familia, por lo general, vienen todos, son inmigrantes o eslavos, o urálicos, que el Estado argentino le dio tierra. Ya eso no existe hace mucho en el país, y acceder a tierras rurales es muy difícil en Argentina hoy día. Entonces, acceden a estas
tierras de nadie, fiscales, y que por algún motivo están como semi-abandonadas. Lo hemos pasado con profundidad, nada más que en el caso de profundidad también hay otro cambio y se está resignificando y está yendo hacia ser un sector de barrios privados, emprendimientos turísticos por determinadas características. Después tenemos arraigadas, y nos interesa mucho también otro artículo con bastantes años, de 2004, las redes de la desigualdad, un enfoque multidimensional, pues nuestra mirada hacia la desigualdad es esto, o sea, no solamente ver la desigualdad económica, que era la desigualdad que siempre se veía, sino la desigualdad por otros aspectos, que no tienen que ver solamente con lo económico, ¿no es cierto? Más allá de la billetera, o que no correspondan solamente el pan, son algunas de las cosas que aparecen en estos teóricos, como marcar que las desigualdades también tienen que ver con cuestiones genéricas, con cuestiones de relaciones centro-periferia territoriales, con cuestiones de estar o no dentro de determinado grupo etario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, no solamente esto tiene que ver con pobreza, sino también con otras cuestiones que son muy importantes. Pero dentro de esto está el concepto de lo popular, y ahí entra Bauman. Acá estamos tomando daños colaterales, desigualdades sociales en la era global, donde Bauman habla de estas zonas donde están los que son parte de la sociedad, pero que no participan en ella, como que están desplazados, como que de alguna manera no tienen todos los derechos que tendrían otros ciudadanos en otras características, ¿no? Con respecto a Pérez Sáenz, en mirada sobre las desigualdades en América Latina, la metáfora de los vasos, que es una ponencia presentada en Flaxo, es aquí donde también nos interesaba esta distinción que él hace sobre de qué desigualdad estamos hablando y a quiénes afectan estas desigualdades. Entonces, en estas comunidades que tienen estas bibliotecas, ¿qué cosas estas bibliotecas nacieron para paliar y a quiénes afectaban estas desigualdades? Para nosotros era más que fundamental. Y por supuesto, desde los informes de CEPAL, principalmente el informe de 2016, que, CEPAL en realidad es uno de los primeros organismos que viene trabajando desde hace mucho tiempo con cuestiones de desigualdad, porque desde hace bastante se viene trabajando la cuestión de desigualdad con respecto a relaciones de concentración y no concentración, no solamente de dinero, sino de otros factores, en lugar de ver estudios solamente sobre pobreza o sobre vulnerabilidades. Y desde el 2000 la CEPAL viene dando en sus diferentes reuniones diferentes informes, y es el informe del 2016 donde habla de pactos sociales necesarios, ¿sí?, para que se materialicen en oportunidades. Entonces, nos parecía que también las bibliotecas que estábamos estudiando estaban dentro de esos pactos sociales, esos pactos comunitarios que se hacían para salvar la desigualdad. Bueno, con respecto a cómo se ve la desigualdad desde la bibliotecología, lo de Duque Cardona es ineludible, y tomamos un poquito y rastreamos lo que ella dice. También Duque Cardona toma a un referente que ha publicado dos obras fundamentales. Una de ellas es Los campos de determinada desigualdad, que es Göran Turnborg, y que me voy a permitir también leer un poquito el comienzo de Los campos de determinada desigualdad, porque es muy fuerte y hace un poco a lo que uno después puede observar en los trabajos de campo, ¿no es cierto? La desigualdad es una violación de la dignidad humana porque deniega la posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades. La desigualdad toma muchas formas y surte muchos efectos: muerte prematura, mala salud, humillación, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento o de la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, angustia, falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades y de chances vitales. De ahí que la desigualdad no sea una cuestión de billetera,
es un ordenamiento sociocultural que, para la mayoría de nosotros, reduce nuestras capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor propio, nuestro sentido de la identidad, así como nuestros recursos para actuar y participar en este mundo. Bueno, y esta frase de Turnbull nos parece que es fundamental para comprender un poquito, más que nada, esto que aparece mucho en las entrevistas. Abrimos la biblioteca porque queríamos que participe de la cultura del libro, porque queríamos que el libro esté al alcance de los chicos que iban a la escuela y no los tenían. Si quitamos como objeto el libro solamente, y lo miramos un poquito desde estas ópticas, en realidad lo que están luchando es por el acceso al conocimiento. Y además están luchando en redes, porque también están siempre la biblioteca, las escuelas que siempre están muy cerca, las escuelas primarias principalmente, y los centros de salud. Entonces, estas redes que están combatiendo la desigualdad desde varios lugares, en estas comunidades están permanentemente en este terreno. Después, bueno, cuando ya vayan contando las chicas en los casos, principalmente cuando Rosa aborde Puerto Azara, vamos a ver cómo los referentes de las bibliotecas también son referentes en algunos de estos otros campos de la desigualdad. Bueno, decíamos que con respecto a la desigualdad de la bibliotecología, pusimos algunos de los autores que rastrea Duque Cardona, ¿no? El primero que aparece es el de Emil José Zweig, en ese artículo que se llamó Bibliotecas de Desigualdades, que estuvo en la revista Educación y Biblioteca, que es del 99, y el de Levin también, que es del año 2000, y con respecto a el artículo 99, Zweig ya en el 99 decía que la consecución de un desarrollo integrado, que implica la ruptura de estructuras arcaicas, exige el suministro de informaciones en todos los niveles, transitando la biblioteca infantil y llegando hasta las bibliotecas especializadas o los centros de documentación, inseparable de la enseñanza en todos los niveles. La información representa una condición indispensable para la formación educativa y cultural, para la mejora de la calidad de vida y para la toma de decisiones en todas las escalas de la vida administrativa y económica. La información disponible en los diferentes tipos de registro del conocimiento se vuelve cada vez más uno de los factores de mayor peso en el desarrollo y en la vida independiente de los pueblos. Podremos agregar que es el acceso a la información y a la formación al mismo tiempo. Por eso es esta necesidad que todos manifiestan, en realidad la mayoría de estas bibliotecas surgen por esto, poder dotar de una cultura basada en la lectura, que eso también tiene que ver con Duque Cardona, la biblioteca como dispositivo cultural, donde la lectura y la escritura son las tecnologías del poder, a los cuales las clases más vulneradas deberían acceder, y la biblioteca juega un rol más que importante, y eso se ve claramente en cualquiera de las entrevistas a los referentes de estas tres bibliotecas realizadas. Con respecto a lo de Gloria María Rodríguez, que también es tomada por Duque Cardona, leo un poquito. Si partimos del hecho de que la mayoría de los esfuerzos de la biblioteca pública latinoamericana se concentran en trabajar con la población de los establecimientos educativos del sector público, se podrá afirmar entonces estará la capacidad de disminuir las diferencias entre los que tienen acceso a la información y a las que no lo tienen, solo cuando concentran sus esfuerzos en los menos favorecidos. De otro modo, se estaría dando solo una equidad malentendida, dejando de contribuir efectivamente para compensar las desigualdades culturales, sociales y educativas existentes en el resto de la población. Por consiguiente, será más difícil a la biblioteca pública coadyuvar a la reducción de la desigualdad. Estas bibliotecas que son populares, en realidad están funcionando como bibliotecas escolares en una provincia donde el sistema de bibliotecas escolares es muy deficitario. Entonces, de ahí también que surgen estas necesidades, ya que la escuela no cuenta con biblioteca, o si cuenta con algo que se denomina biblioteca, no hay nadie que esté operativizando dentro de ellas. Puede pasar, como después vamos a verlo cuando las chicas ya aborden los casos, que haya cambios en los contextos. Una de estas bibliotecas que ha surgido como para ayudar a las escuelas
Después, por un cambio que se produce en el barrio, que se moderniza, etcétera, etcétera, va perdiendo esa función social, hasta que la tiene que, de nuevo, tratar de buscar su eje dentro de la comunidad. También vinculado con lo educativo y con este acceso a nuevas oportunidades y a desafíos dentro de la comunidad. Y por último, volvemos a Duque Cardona un poquito, y lo que ella establece sobre la biblioteca con respecto a la desigualdad. La biblioteca como dispositivo que incide directamente en la desigualdad se convierte en un espacio para discutir y reflexionar cuál es el propósito de todo lo que en la institución se cuece. El impacto de servicios, recursos y colecciones en quienes dan vida a la biblioteca, a quien nos dirigimos, con qué propósito lo hacemos. Estos interrogantes nos permiten indagar en el modo en que los usuarios, lectores de las bibliotecas se relacionan con la sociedad. Cómo se forman y se informan. ¿Qué tipo de ciudadano procura formar la biblioteca? A continuación, se tratará el tema dentro de otros parámetros. Entonces, esto que Duque Cardona lo establece, se puede ver en la gran cantidad de servicios que prestan estas pequeñas bibliotecas. Es casi como que el servicio de extensión bibliotecaria es lo primordial. Obviamente, salvo una, que tiene una bibliotecaria que hace algún tipo de proceso técnico del material, las otras no cuentan con bibliotecarios, y por eso decíamos también ver cómo también el mismo concepto de biblioteca, de alguna manera, estas pequeñas bibliotecas, de las cuales ya 2 están reconocidas por CONAVIP, están poniendo en jaque de alguna manera, para bien y para mal, o sea, mostrando cosas que la comunidad hace en igualdad, y también poniendo en el tablero la necesidad de que, bueno, también haya una mejor infraestructura de bibliotecas con servicios bibliotecarios que puedan dar cuenta de que mejore estas situaciones de igualdad. Con respecto a los casos analizados y la metodología que tomamos, se realizaron 8 entrevistas con 11 entrevistados, que para el contexto de pandemia nos dejó más que contentos. Realmente nunca creímos que podíamos lograrlo, si bien, digamos, no es un caso muy... Desde luego tampoco en el año teníamos pensado más que 15 entrevistas, o 15 entrevistados, así que bastante bien el número. Y la terminamos la última en diciembre de 2021, que fue al último caso de Biblioteca Puerto Azara, así que el trabajo de procesamiento del área, si bien se ha cerrado en UNAM, me imagino que también va a pasar en UBA y en otras universidades, se cierran los proyectos, pero los informes se presentan mucho después, y en esa etapa estamos, analizando cada uno de los casos, y tomamos metodológicamente, fue una investigación cualitativa, con la orientación de la teoría fundamentada en el caso. Para ver esto, tomamos un pequeño fragmento de Cornbly para explicar un poquito lo que fue nuestra parte metodológica. El enfoque de la teoría fundamentada se basa en un procedimiento de análisis creado con el propósito de generar conceptos y desarrollar teoría a partir de material procedente de estudios de casos. Esta teoría no constituye un método o una técnica específica, sino que es más bien un estilo de hacer análisis cualitativo que incluye una serie de herramientas metodológicas distintivas, como el muestreo teórico y la realización de comparaciones constantes. Este enfoque no se restringe a tipos de datos, líneas de investigación o intereses teóricos determinados, sino que puede aplicarse a diversos problemas, siempre y cuando estos admitan análisis social de tipo cualitativo. Esto es de metodologías cualitativas, modelos de procedimientos de análisis, de analítica Cornbly, que es casi un clásico de las metodologías cualitativas en Argentina. ¿Por qué elegimos la teoría fundamental en el caso? Primero, por la amplitud que nos podía dar. Estábamos ante casos que serían muy breves o muy pocos, sí poseen características muy disímiles, eran sumamente heterogéneos. Además, bueno, íbamos a trabajar con entrevistas a referentes, a usuarios y a bibliotecarios, así que también teníamos voces muy heterogéneas desde un lado y desde el otro, y además nos permitía trabajar después mucho con registros y matrices.
En un primer momento lo que hicimos con los casos analizados, una vez realizadas las entrevistas y terminado el trabajo de campo, en realidad lo íbamos haciendo ya en forma intermedia. Todo aquello que pensamos, primero las entrevistas y después el procesamiento, por la pandemia se fue haciendo. Bueno, terminamos una biblioteca, hacemos la primera matriz, que era una matriz común a todas, y después seguimos con otra, terminamos otra, hacemos otra matriz, y en esas matrices relevamos siempre los mismos datos. Extraíamos las entrevistas, datos contextuales, los datos de servicios ofrecidos por la biblioteca, agregamos el tema de pandemia, porque eso era un emergente en todas las entrevistas, y también luego las visiones desde los diferentes sectores. Una vez que tuvimos estas matrices, ahí luego procedimos a una segunda inferencia a partir de los datos de las matrices sobre regularidades que podemos observar, porque desde ahí sería que podemos extraer el concepto teórico desde los casos analizados. Entonces, en esta exposición, y ahora le vamos a dar paso tanto a Gabriela como a Rosa, vamos a traer primero unas diapositivas donde están los casos biblioteca por biblioteca muy similares. O sea, todos estos datos que son similares en una y otra relevadas, y después vamos a hacer el cierre con lo que ya podemos mostrar de inferencias. Hemos decidido mostrar solamente una parte debido a lo breve de la charla, para ver cómo podemos ver esa segunda parte, principalmente ver qué aportes hacen estas bibliotecas y cómo pueden entrar en colisión o no con los conceptos de biblioteca o de otros casos emergentes de bibliotecología. Bueno, entonces le dejo a Gabriela para que comience con la exposición. Bien, muchas gracias, Gustavo. Entonces vamos, como dijo Gustavo, vamos a hacer como un vuelo de pájaro por estas tres bibliotecas que hemos analizado. Primero vamos a empezar por la Biblioteca Popular 2 de Abril, que fue fundada en 2016 a partir de la idea de su referente, digamos, la cara visible y que le dio mucha expansión de esta biblioteca fue gracias a él, que es el señor Norberto Rivas, que tuvo esta idea de tener una biblioteca, se juntó con vecinos de este barrio, que le da el nombre, el barrio Parque 2 de Abril, y bueno, y lo crean en 2016. Pasan de locación en locación dentro del barrio, porque no tenían local propio, hasta que se establecen en lo que era un antiguo anfiteatro de la plaza del barrio, que queda muy, muy al ladito de la escuela primaria del barrio. Entonces vamos a ver que tiene un trabajo muy, muy mancomunado entre estos dos, va a haber una especie de simbiosis. Y bueno, como otra característica que tiene esta biblioteca es que sufrió o ganó, digamos, una amplia expansión a lo largo de toda la provincia, abriendo unas 25 filiales, que la mayoría están en la provincia, en distintas localidades del interior. Todas tienen en común que son localidades pequeñas, de poblaciones con relativo poco acceso a la información, digamos, y que tienen, entre las características de estas comunidades, tienen necesidades o tienen casos de desigualdad bastante grandes, ¿no es cierto? Bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ver entonces un poquito de los servicios que estuvieron, de lo que nos contaban, ¿no es cierto? Porque como las entrevistas fueron en pandemia, era como que hacían siempre el paralelismo de lo que fueron haciendo antes y lo que están haciendo ahora. Entonces, en cuanto a los servicios habituales, solían tener los servicios tradicionales de una biblioteca popular, de préstamos en sala y a domicilio, tenían servicio de referencia. Cuando empezaron trabajando directamente con las escuelas, la escuela primaria que estaba en el barrio, con estos concursos literarios o talleres de escritura, narración, solían tener radioteatro con los chicos en una radio local. También, a medida que fueron abriendo filiales dentro de Posadas y en la provincia también,
hacían narraciones, clubes de lectura, se juntaban a narrar cuentos en estos barrios carenciados, en conjunto con otros servicios que voy a mencionar ahora, ¿no es cierto? Y tenía puntos de lectura que por lo menos acá en Posada, se ubicaban en ciertos puntos de la ciudad, ciertos puntos bastante concurridos, como en la Costanera, en el centro, en la plaza central de la ciudad, o en heladerías o en bancos colocaban un estante con libros, y ellos tienen la particularidad de que tienden a hacer regalos, como suelen recibir muchísimas donaciones, también hacen donaciones a la comunidad. Puedes leerte un libro, dejarlo en el estante, te puedes ir con el libro, no pasa nada. En cuanto a los servicios de extensión que tenía, eran en muchos casos animación sociocultural en merenderos y comedores barriales. En muchos casos estas filiales hacían ese doble trabajo de ser una biblioteca, en conjunto con un merendero en muchos casos, ¿sí? Justamente por eso de que se encontraban muchos chicos, estaban en una situación tan vulnerable, vieron estas necesidades y trataban de paliarlas con estas acciones. Tenían mucha interacción con el Club de Abuelos del Barrio, en el caso de la 2 de abril, en la sede central, que juntaba a los chicos de las escuelas, le leían cuentos a los abuelos le contaban historias también, entonces se formaba una interacción muy bonita con la biblioteca como mediadora. En cuanto a los servicios educativos, también tenían apoyos escolares, tutorías, tenían el plan Fines, que es como, ellos están muy orgullosos de esto, pues en pandemia, empezando el plan Fines, terminaron muchos el plan Fines durante la pandemia y terminaron el secundario en una biblioteca, lo que es, para ellos es como un orgullo bastante grande. Y lo peculiar es que hacían convenios con, bueno, en este caso, en el plan Fines, con el Consejo General de Educación de la provincia, con entidades de salud, llevaban camioncitos vacunatorios, de distintos servicios de salud, inclusive de sanidad animal, que nosotros tenemos acá un instituto municipal de sanidad animal, y llevaban y hacían castraciones y demás. O sea, el trabajo no se dedicaba solo a la lectura y a la educación, sino que paliaba otras necesidades. Con la pandemia vemos que los servicios se van modificando, en parte por medio de las redes o de WhatsApp, en el caso de los préstamos y de los servicios de referencia, se hacían por WhatsApp, y en el caso de el préstamo se hacen hasta el día de hoy deliveries de libros a domicilio totalmente gratuitos, sin ningún costo para la persona. Durante la pandemia también han tenido eventos virtuales, como es la Carpintería de Palabras, que era un taller literario y cierre, en donde los chicos llevaban sus poemas, sus escritos, y autores misioneros, autores locales, los evaluaban, o le hacían una devolución. Camino de la lectura, que consistía en colocar unas baldosas con un código QR, que podía ser escaneado por cualquier persona en puntos estratégicos de la ciudad, donde promocionaban o descargaban, digamos, autores locales. Entonces hacían esa doble tarea. Bien. También, bueno, como dije, también las tutorías, el plan Fines también siguió por medios virtuales, y cuando tuvieron la posibilidad de tener un conjunto de gente en la biblioteca, también iban a la biblioteca, y allí se recibieron personas de ahí, así que vemos que hay una cierta modificación con la pandemia, pero no terminaron, nunca fue cesante la actividad de esta biblioteca, fue muy, muy activa durante la pandemia. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente? Luego tenemos la Biblioteca Popular Sur Argentino. Desde 2001 existe esta biblioteca, también toma el nombre del barrio para sí misma, y lo que tiene es que se encuentra en una zona muy, muy periférica de la ciudad de Posadas, casi al final, a los bordecitos de la ciudad, que, bueno, en ese año cuando se creó, allá en 2001, era casi marginal el lugar.
las calles eran de tierra, no tenían mucho acceso ni siquiera al transporte público, era bastante precaria la situación, lo que también implica que existe una desigualdad en la comunidad, ¿no es cierto? En cuanto a acceso a cuestiones administrativas, del centro y demás, se les complicaba. Esto igualmente fue cambiando, puesto que hubo una expansión, así como decía Gustavo, una expansión demográfica en la ciudad, y que iba acompañado de una inversión en construcción de viviendas por parte de institutos de desarrollo habitacional de acá de la provincia. También se crearon fueron creándose comercios, había muchas obras, se hicieron muchas obras viales, de hecho, y y también tuvo la reinauguración de la Escuela 301 en el año 2010, entre todas estas cosas que voy comentando. ¿Podemos pasar a la siguiente? Los servicios habituales que tiene esta biblioteca, también cabe aclarar que esta biblioteca no cuenta con personal bibliotecario, por eso tienden, justo con la anterior también, ahora recién, tienen la oportunidad de tener personal bibliotecario haciendo procesamiento técnico, en el caso de la 2 de abril, pero en este caso no tienen personal bibliotecario, otra vez surgen los referentes en estas bibliotecas. Entonces, también vemos que esa dualidad de biblioteca popular y escolar, porque trabaja muy mancomunadamente con la Escuela 301, en donde, como los chicos salían de la escuela a hacer la tarea, ocupaban el material de la biblioteca, entonces casi toda la comunidad de usuarios de esa biblioteca formaba parte de la escuela, entonces trabajaban muy en conjunto. También tenemos la sala de lectura, hacían uso de eso, tenían préstamo a domicilio, una fotocopiadora, también tenían ese servicio de merendero que digamos, cuando recién empezó era mucho más fuerte esta característica, después se fue diluyendo a lo largo del tiempo, acompañado de otros servicios como ser gabinete de psicopedagogía, clases de yoga y otras actividades que hacían uso del espacio. Lo que pasó, y acá sí se diferencia con la biblioteca anterior, es que esta biblioteca no tuvo la misma oportunidad que la otra, y tuvo un cese total de actividades desde marzo de 2020, cuando la cuarentena empieza, y recién pudo volver a prestar servicios el 30 de septiembre del año pasado. Igualmente, no todo esto es malo, puesto que aprovechando esta cuestión de que no había gente y demás, la provincia, tuvieron el financiamiento de la provincia y se construyó un espacio, un salón de usos múltiples, que se utilizará en conjunto con la Escuela de Robótica, que es una propuesta bastante fuerte desde la provincia de Misiones para todo lo que es educación en tecnologías, digamos. Entonces, van a usar esto mancomunadamente. Bien, le voy a ceder entonces la palabra a mi compañera Rosa para que describa el famoso caso cero que nos hizo pensar en esta investigación en primer lugar. Bueno, gracias. Yo le voy a contar un poquito, un extracto, ¿no es cierto?, de mi trabajo de proyecto de tesis, que va de la mano también con una postulación a una beca que tuve allá por el segundo semestre del año 2020. A finales de 2020 me asignaron esa beca, y entonces fue como un incentivo para mí de llevar adelante este proyecto de tesis y trabajar también para este proyecto, ¿no es cierto?, esta línea temática que estamos trabajando con este equipo. Bueno, como ya les contaba un poco el profesor Gustavo, esta biblioteca se localiza en la localidad de Puerto Azara, que es más una especie de paraje. De hecho hay personas que le denominan que es un paraje. Se localiza a 10 kilómetros de lo que es el casco céntrico de la localidad de Azara, del municipio de Azara, y más específicamente a la orilla del río Uruguay, que es el lugar donde se
instalaría, en caso de que se hubiese aprobado ese proyecto hidroeléctrico Panambi-Garabí, que es el río Uruguay. Esta comunidad donde se encuentra inserta esta biblioteca, los habitantes son trabajadores, tareferos y agricultores. Bueno, ellos trabajan en esta tarea de cosechar la hierba, ¿no es cierto?, desde marzo hasta septiembre, y ahí es como que tienen un parate y tienen que ver, como decía, ¿no es cierto?, la vicepresidenta de la biblioteca en una entrevista, ver de qué viven, ¿no es cierto?, ver qué comen. Y ahí claramente, ¿no es cierto?, pone en manifiesto esta desigualdad que tienen. La fundación de esta biblioteca, que fue el 14 de marzo del 2018, lo hicieron coincidir con esa fecha porque justamente ese día es el Día de Acción contra las Grandes Represas. Entonces, como esta biblioteca viene de esa fuerte lucha por el arraigo, ¿no es cierto?, al lugar, lo hicieron coincidir y esa fecha la fundaron como Biblioteca Popular. Está sostenida principalmente por las donaciones de la comunidad, ¿no es cierto?, y de los esfuerzos que las personas ponen, ¿no es cierto?, para que la biblioteca preste los servicios y, ¿por qué no?, los productos también, ¿no es cierto?, los productos informacionales. La siguiente, por favor. Bueno, al ser esta biblioteca inserta en un lugar, ¿no es cierto?, con estas características tan singulares, donde, si bien no lo menciono en esta presentación, pero es un lugar donde aún no hay asfalto, para llegar hay que llegar por el camino de tierra, tampoco hay servicio de transporte, hay solo un centro de atención primaria de la salud, o sea, no hay hospital. El hospital que queda más cerca queda a 20 kilómetros, que es Apóstoles. Entonces, ahí tendrán un indicio de lo que es, ¿no es cierto?, habitar un lugar así, con marcadas necesidades, ¿no es cierto? En cuanto a las acciones, ¿no es cierto?, a las tareas, a lo que desarrollan a los servicios habituales que lleva adelante la biblioteca, ellos trabajan de manera mancomunada con una escuela primaria, porque no hay escuela secundaria, que es la Escuela Provincial 63, hay una docente que brinda apoyo escolar a la comunidad de niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que asisten a la primaria. También la biblioteca cuenta con una pequeña sala de lectura, también prestan a domicilio los materiales, más que son literatura, ¿no es cierto?, y los manuales, clásicos manuales de estudio, ¿no es cierto?, que son requeridos en la escuela. Otro servicio que es muy sobresaliente y muy importante es el servicio de merendero, que brinda, ¿no es cierto?, a los niños y a los jóvenes, y el taller de oficios. Y en este taller de oficios hay un taller muy importante hacia las mujeres, que es que las propias mujeres puedan construir sus hogares, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres tienen su terrenito y personas capacitadas las capacitan a ellas a la vez, para que ellas, bueno, aprendan a hacer la mezcla, a medir y no sé, a revocar la casa, y así poder tener su
su techo digno, su techo propio. Con todas estas necesidades, ¿no es cierto?, que más se vieron marcadas a partir de la pandemia, una lucha fuerte que ellos encabezaron fue lograr que el pueblo tenga conexión a Internet. Fue una larga gestión encabezada por el presidente. Entonces, el último día de diciembre del 2020, lograron ese servicio tan preciado que era Internet. Y a raíz de eso, las gestiones que fueron muy limitadas, como todos sabemos, ¿no es cierto?, que no podíamos ir de manera presencial a ciertos organismos públicos a hacer trámites. Esto se vio muy favorecido hacia la comunidad. Por ejemplo, los turnos en ANSES para las atenciones médicas, y la inscripción, por ejemplo, para percibir el IFE, que fue la ayuda justamente para estos sectores de la sociedad que son tan necesitados. Bueno, y a raíz de eso también, cuando ya hubo como una cierta flexibilización y retorno a la biblioteca, ya brindaron clases de guitarra, clases de informática, al contar, ¿no es cierto?, con Internet, y la búsqueda misma de la información, ¿no es cierto? Y también lograron establecer un diálogo con las personas del Instituto Nacional del Teatro, el ENACOM, con proyectos, ¿no es cierto?, también de la radio comunitaria, de la radio de frontera, y también de una especie de revalorización de lo cultural y patrimonial, y tienen así como proyectos turísticos. El siguiente, por favor. Y ahí le paso la palabra al profesor Gustavo. Bueno, vamos a hacer el cierre. Ya dijimos que después de presentar un poquito las matrices, que es una parte nada más, eran pocos casos, no era que teníamos poco para decir, pero bueno, vamos a cerrar ya por el tiempo. Con respecto a algunas cuestiones generales que podemos observar entre las tres, ¿no? Lo primero es el rol muy importante que tienen los referentes comunitarios. Quienes están a cargo de cada una de estas bibliotecas van más allá de la biblioteca y son reconocidos, ya sea en la comunidad como también fuera de la comunidad, por actores políticos, por actores sociales muy importantes, como referentes que están en vinculación con la biblioteca, pero que también van más allá. Esto también hace la contracara. Las bibliotecas están muy atadas a las visiones, a las vicisitudes de los referentes, y bueno, como en el caso de Sur Argentino, en realidad que la biblioteca haya estado mucho tiempo cerrado tuvo que ver con dos cosas. Primero, con que los referentes de esa biblioteca eran población de riesgo, y después un proceso de enfermedad que también tuvo uno de los referentes. Entonces, eso va siempre de la mano. Lo segundo que pusimos ahí es el importante lugar que ocupa el fomento a la lectura y el acceso a la tecnología. Lo que recién contaba Rosa es más que importante. Todo 2020 se dictaron clases virtuales y en Puerto Azara no había internet. Y hoy el único lugar que tiene internet es la biblioteca, porque tiene esa internet con una antenita que se colocó en la biblioteca. Entonces toda la comunidad rural va ahí para poder ocupar internet. Puerto Azara es un lugar que no está tan lejos de Posada, estará a 80 kilómetros, pero que si envías un WhatsApp te contestan a los 2 o 3 días, que es cuando van a tener señal. Porque en Misiones hay bastantes problemas también con algunos lugares para que podamos tener conectividad. No es algo tan normal, digamos. Sí, en muchas localidades, pero en otras no, y Puerto Azara no era de ellas, ¿no es cierto? Y en algunos casos también la articulación con los otros planes educativos, como el Plan Fines, que en realidad lo de la biblioteca 2 de abril en Misiones es el único caso de una biblioteca donde se está dando el Plan Fines.
sería interesante comparar si en otras bibliotecas del país también se daba esto, y también, como vimos, la ubicación de la tecnología con lo educativo, con ese proyecto de llevar la escuela de robótica, que en la ciudad de Posada está en la Costanera, también a un barrio que es bastante periférico. Y lo último, sí es un concepto muy interesante, que es lo de aparecer entre biblioteca popular y barrial. Uno de los referentes establecía que su biblioteca no era popular, era barrial, porque ellos no cobran a la comunidad, porque es imposible cobrar a la comunidad, porque la comunidad no tiene dinero. Entonces se sentía más una biblioteca barrial que una biblioteca popular. Y las acciones la hacen también con estas acciones que tienen que ver muchas veces con lo político, de las cuales también se hablan en las distintas entrevistas, pero bueno, tampoco la vamos a poner. Y bueno, como para cerrar, creo que estamos en el tiempo bien, perdón que he sacado el video. Decir que estas bibliotecas son consideradas como espacios comunitarios, donde el encuentro con las familias, los vecinos y el barrio se dan. Incluso uno de los entrevistados decía, nuestra biblioteca es nuestro cabildo abierto. Muy linda metáfora. Y que nacen de las necesidades de la comunidad, de las desigualdades percibidas, de la lucha y de la resistencia. En el caso, por ejemplo, de las bibliotecas de Posadas también están vinculadas a las cooperativas de agua potable, una ciudad que durante mucho tiempo tuvo problemas de acceso al agua, si es que las ha superado, porque todavía sigue teniendo bastantes problemas, pero está mejor que años anteriores, de ver un horizonte mejor y posible de una institución que les da resguardo cultural a los miembros de su comunidad, que les brinda un espacio para afianzarse en cuestiones educativas, de contención, y sobre todo que les brinda acceso para fortalecer a sus comunidades. Bueno, y con esto, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a la INIVI por darnos este lugar, y pasamos a las preguntas que seguramente tendrán para hacernos. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Gustavo, a Gabriela, a Rosa. Y bueno, si les parece, arrancamos con una ronda de preguntas. La primera sería, además de las bibliotecas que fueron parte de la muestra, si hay algunas otras que tengan similares características en la provincia de Misiones. Bueno, cuando nosotros fuimos haciendo en 2019 el diseño, tuvimos varias más que estaban, son todas bibliotecas muy recientes, si uno ve las fechas, salvo Sur Argentino, que es 2001, las otras son bastante recientes, y nacen todas a partir de un momento muy particular de la Argentina, que es o en plena crisis de 2001 o posteriores a la crisis de 2001, donde las desigualdades se acrecientan. Eso también es un dato no menor. Hay Estación Apóstoles, se crearon varias más, de hecho la 2 de abril siguió abriendo filiales, sucursales, por ahí le llama su referente, así que sí, hay muchas otras más. Pero bueno, elegimos 4 porque era lo que podíamos hacer en un año, y de hecho, bueno, de esas 4 solamente pudimos revelar 3. Claro, y justamente esta biblioteca popular, la 2 de abril, que tiene 25 filiales, tuvimos que recortar un poquito nuestra muestra, porque si no iba a ser imposible. Decidimos tomar la central, digamos, la que le da el nombre y que funda a todas las demás, por así decirlo, teniendo en cuenta que habían acciones que sucedían en simultáneo en otras filiales, porque también cada una tiene su propia comisión directiva, pero ellos se juntan cada cierto periodo de tiempo a organizar, a ver cómo se están organizando ciertos proyectos. Hay algunos proyectos que tienen en común, como el de Camino de la Lectura, que lo de este QR que se expandió
como plaga a todos lados, hasta la Antártida ha llegado, pero después cada filial trabaja particularmente con las necesidades de su comunidad. Pero sí, tomamos posada. La segunda pregunta sería, ¿cómo relacionan ustedes la investigación, ¿no?, que emprendieron con otras investigaciones que toman los ODS, la cuestión de la desigualdad, ¿no? Si hay algún vaso comunicante entre la investigación que ustedes desarrollaron y otras investigaciones que toman este elemento, ¿no? Bueno, creo que la nuestra está como un pasito antes, ¿no? O sea, nunca buscamos ver si cumplían con determinados objetivos relacionados con desigualdad o no, sino conocer las historias. Creo que a partir de los insumos que pueden generar investigaciones como la nuestra, es donde se puede ver. También es cierto que quizá un relevamiento de objetivos lleve otro tipo de metodología, pero nada impide que de una metodología quali que está sacando información básica a las bibliotecas, después se pueda hacer un rastreo. Pero no creo tampoco que con un estudio de casos vos puedas relevar cumplimiento de objetivos, pero sí que sirve como insumo para después ver si esos objetivos se están cumpliendo y cómo, aunque bueno, sí tendría que ser mucho más amplio, esto es muy enfocado. El estudio de casos te permite esto, que sea una porción. Otra pregunta es en torno al rol político y social, ¿no? La importancia, tanto política y social, de las bibliotecas en zonas populares, en barrios populares, ¿no? ¿Qué reflexión a partir de eso, ¿no? De el rol político y social, además del obvio que tiene una biblioteca, se puede cumplir en zonas con estas características. Bueno, ahí voy a hacer trampa. Visto que en el chat ha puesto Alejandro para algo sobre los referentes sociales y la gran tradición en Argentina, y es cierto eso, y lo que podemos observar de estos referentes sociales de estas tres bibliotecas. Algunos ya tienen una tradición de referencia social, por ejemplo los de Puerto Azara tienen una enorme tradición de trabajos con ATE, o desde el periodismo, de un periodismo militante, etc. Pero en otros casos, por ejemplo el del sur argentino, que se constituyen referentes a partir del trabajo de la biblioteca. Y se constituyen referentes y son reconocidos en Posadas a tal punto que uno de ellos ocupa un lugar a la municipalidad. Y bueno, en la entrevista lo que se deja ver es que él también va creando bibliotecas similares, y eso explica por qué encontrábamos otras bibliotecas y decimos, uy, pero qué parecido esto a lo que hace Sur Argentino en otros barrios de la ciudad. Y bueno, a partir de ahí es como se hace. También en el caso de 2 de abril podemos decir que en realidad a partir de la biblioteca y todo lo hecho por la biblioteca es que estos referentes sociales tienen mucha importancia. Esta es una de las cosas que me parece que puede servir y mucho para repensar la biblioteca. Esto que también decíamos desde Duque Cardona, ¿no? Que la biblioteca tiene que como asumir su rol político muy fuerte, que desde las mismas bibliotecas se pueden trabajar estas cuestiones y constituirse en referentes, al igual que cualquiera de las otras instituciones que lo están haciendo en este momento, ¿no? Y que de hecho existe, pero digamos, darle mayor relevancia. Claro, y además es una postura política hasta cierto punto, estar en lugares donde el Estado no está. El ocupar esos espacios, porque hasta cierto punto es como que están supliendo, es la misma comunidad para sí misma, suple sus necesidades en un contexto en donde muchas veces no tienen acceso a lo que el Estado ofrece o lo que el Estado no les está ofreciendo en realidad. Entonces es una postura política muy fuerte, es muy fuerte. Ahí en el chat de YouTube hubieron varios comentarios en torno a la ODS 10 y a la cuestión de reducir la desigualdad en y entre los países. Bueno, hubieron aportes de Rosa Monfasani,
de Resiaria, Red de Redes, estuvieron comentando, y había una pregunta de Rosa Monfasani, pregunta si las bibliotecas mencionadas y sus filiales se encuentran registradas en la CONAVIP. A partir de 2022, sí, la 2 de abril. La del sur argentino ya hace por lo menos 10 años que es parte de la CONAVIP, y Puerto Azara tiene bastante avanzado, aunque todavía no lo ha logrado, pero sí ya tiene, a través de la FEMIBIP, que es la Federación Misionera de Bibliotecas Populares, está trabajando hace bastante tiempo. Incluso ahora hay una interacción muy fuerte con la Biblioteca Pública de las Misiones, donde también la FEMIBIP está articulando. Así que creemos que dentro de poco también las tres tendrán su... El caso de 2 de abril es muy particular. 2 de abril logra ser reconocida por CONAVIP por fuera de esa estructura. Es como una biblioteca rebelde desde el vamos, siempre. Pero Claro. sí, lo tiene a partir de este año. Y tuvo el asunto de no haber sido reconocida por la CONAVIP anteriormente. Le habíamos consultado por esta cuestión, si han habido esfuerzos para formar parte de esta comisión o para ser reconocida por ella, y el referente nos comentaba que sí, pero había un pequeño detalle, que era que ellos no cobraban, no tenían socios, porque no tenían esa, si bien es una asociación civil, ellos no cobraban ningún tipo de canon para pertenecer a esa asociación. Entonces, ¿cómo formar parte de la CONAVIP sin este requisito? O sea que lo han podido resolver, por suerte. No te escuchamos, Sergio. Perdón, estaba muteado. Aprieto el mute, aprieto y es una locura. Perdón. Decía que terminadas las preguntas, concluidas las preguntas, no tenemos más preguntas. Damos el pase para que cierre la directora del instituto, Elsa Barber. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo y equipo, representado en este momento con caras visibles en Gabriela y Rosa, pero estoy segura que también María y Silvina están acompañándolos, de modo que les agradecemos muchísimo haber compartido con el instituto una experiencia tan motivadora como la que nos presentaron. Evidentemente, estos estudios de casos son los que nos permiten observar acciones concretas, como dicen ustedes, de las bibliotecas, en este caso en la provincia de Misiones, pero yo supongo que debe ocurrir algo muy, muy similar en muchas provincias de nuestro país, y problematizar su rol con respecto a estos dos grandes conceptos que ustedes tomaron, que es el acceso al conocimiento, el acceso a la información y, por otro lado, la desigualdad. Realmente me pareció muy interesante el trabajo de campo que han desarrollado en ese particular contexto de pandemia, que por otro lado les permitió dar cuenta del origen, el desarrollo, las finalidades perseguidas por las comunidades, porque en definitiva son las comunidades las que están sintiendo esta falta, y que son ellas mismas quienes eligieron a la biblioteca como una forma de estar en el barrio, y como ustedes comentan en la presentación, no solo estar en el barrio, también estar en el mundo, ¿no? Es una necesidad de muchísimas cosas juntas, de modo que realmente el aporte social de estas bibliotecas es enorme, no tiene... te deja sin palabras realmente, y por otro lado, también la importancia que tienen las comunidades
en estos ámbitos, ¿no? Es decir, son realmente las comunidades las que se mueven, se motivan ellos mismos, a lo mejor al mismo personaje del pueblo o del barrio lo vemos actuando en la iglesia, en la municipalidad, en la biblioteca popular si la hay, o en esta biblioteca barrial, o como le llamen, o como creo que planteaba en uno de los comentarios Cristina Borrajo, que se la podría llamar también biblioteca comunitaria, en ese planteo que ustedes hacían de popular o barrial. Ella hizo ese comentario en la transmisión en YouTube. De modo que gracias por llevar adelante este tipo de trabajo, que son estudios de casos que mucho, pero mucho aportan a nuestra disciplina, ya que nos dan un panorama totalmente real de lo que sucede en cada una de las regiones. Agradecemos entonces a todos los asistentes que nos acompañaron en vivo y a quienes nos verán o escucharán en otro momento. A quienes realizaron preguntas, porque ustedes saben que siempre son sumamente interesantes y además enriquecen muchísimo el espacio. A nuestro moderador Sergio por acompañarnos, a Rocío Diego del Centro Cultural Pacurondo y al personal del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, porque todos ellos saben muy bien que cada uno conforma un eslabón, un equipo sin el cual estas charlas no podrían realizarse. De modo que muchísimas gracias. Finalmente, invitarlos a participar en la próxima charla, el día 6 de junio a las 17 horas, cuyo título es Cursos MOOC en las bibliotecas universitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área metropolitana. Y estará a cargo de Nancy Blanco, Sandra Romagnoli, Gabriela de Pedro, Carolina Gregui. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a los expositores y a todos los que estuvieron escuchándonos y participando, y hasta el jueves 2 de junio a las 17 horas. Los esperamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias y tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima.